Que Dios bendiga nuestra salvación, su palabra, y nos permita entenderla. Nuestro tema es, una vez más, Señor. Las cuales fueron las palabras de Sansón, que pidió a Dios que como última ocasión que lo usara fuera esa vez. O sea, sellar sus días de servicio a Dios con ese deseo. Como toda persona que sirve a Dios, quiere que su último día de vida sea un día de vida de servicio a Dios. Una vez más, Señor. Sansón conocía a Dios y servía a Dios. Y Sansón, cuando venía el Espíritu de Dios sobre él, era que el poder de Dios era manifestado sobre él. En una ocasión mató unos 1000 soldados con una quijada de burro. O sea, eso muestra que no era un poder humano, sino divino, manifestado en él. Sansón tipifica algo muy importante. Miren, la fuerza no sería de Sansón mientras tuviera esas 7 quejas o rizos en su cabeza. O sea, el cabello dividido en 7 partes, 7 rizos, 7 quejas. Ahora vean cómo una cosa tan sencilla como esa tenía ese efecto. Es que él era un niño desde el vientre de su madre. Él era nazareo de Dios. Fue entregado al sumo sacerdote para servir a Dios. O sea, ese fue su papá. Lo entregó la señora Manoah. Es el caso de Samuel. Ahora vean una persona como Sansón, se buscó el mismo problemas. Siendo que Sansón es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo, sobre la cual vino el poder de Dios el día de Pentecostés y ha tenido las 7 etapas o edades donde el poder de Dios ha sido manifestado, pero de etapa en etapa, al final, el poder de Dios dejó de manifestarse y vino otra edad donde Dios se manifestó, y así hasta que surgieron o transcurrieron 7 etapas de la iglesia, y ya no tiene el poder bajo esas 7 etapas de la iglesia. Pero la petición es, una vez más, Señor, una vez más el poder de Dios se va a ser manifestado en la etapa de piedra angular. Ahí es donde se recorren 7 etapas. Ahí es donde el cabello de Sansón, al crecer, representa que ahí crecerá lo que se necesita y que representa el nazareo para Dios,
personas apartadas para Dios, para servir a Dios. Y el poder de Dios vendrá en un tiempo señalado por Dios, en donde habrá un enfrentamiento contra el anticristo, contra el enemigo que se manifestará a través del anticristo. Y la victoria será para el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para el Dios creador de los cielos y de la tierra. Recuerden que ha sido una lucha, una guerra entre el Dios creador de los cielos y de la tierra contra los dioses paganos de las diferentes naciones, contra el Dios babilónico, que de nación en nación ha ido cambiando, o le han ido cambiando el nombre, pero es el mismo. Allá del tiempo de Nimrod, representa a Nimrod, al cual le cambiaban el nombre. Y para el tiempo de Sansón era el dios Bes, que cuentan una historieta como que lo tiraron al mar y luego se convirtió en pez, pero seguía siendo el dios pagano, de lo cual hablaremos en otra ocasión con más detalles. Y para este tiempo final habrá un enfrentamiento entre el Dios creador de los cielos y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, contra el Dios del paganismo, que está representado en esta ocasión en Dagón, el Dios de los filisteos. El poder volverá a la iglesia del Señor Jesucristo, como vino el poder de Dios de nuevo a Sansón cuando le creció la señal del nazareo en su cabello. Tan sencillo como eso es el tipo y figura de Sansón. Hace más de 30 años que estuve hablando sobre Sansón y explicando esto mismo, porque significa lo mismo desde aquel tiempo hasta este tiempo y seguirá significando lo mismo. El nazareo de la iglesia del Señor Jesucristo, apartada para Dios y su servicio. Una vez más, Señor pidió a Sansón, y una vez más, la iglesia del Señor Jesucristo, el edad de piedra angular, pide la manifestación poderosa de Dios en toda su plenitud, y será en toda su plenitud la manifestación de Dios, la cual fue mostrada al reverendo William Branham en la visión de la carpa. Ahí vendrá el poder de Dios en esa tercera etapa que él habla, en donde la plenitud de Dios va a ser manifestada, en donde vio la columna de fuego moviéndose hacia un cuadradito pequeño de madera, y en donde se manifestó el poder de Dios. Todo aquello que pasó con Sansón es figura de lo que pasaría con la iglesia del Señor Jesucristo. Vean, Sansón dijo, para vengar
mis dos ojos. Ya la iglesia del Señor Jesucristo tuvo 7 ojos, 7 mensajeros en las 7 etapas de la iglesia. Los 7 Espíritus de Dios que recorren toda la tierra también son los 7 ojos del Cordero en sus cuernos. Pero además de eso tiene 2 ojos en su frente. Los 7 ojos son los 7 mensajeros de las 7 edades, los 7 Espíritus de Dios en esos mensajeros, recorriendo toda la tierra de edad en edad. Y los 2 ojos entonces son los 2 olivos. Es sencillo todo, porque para el tiempo final es que una vez más el poder de Dios va a ser manifestado en toda su plenitud. Cuando uno sabe estas cosas, no desearía partir de la tierra, aunque no están tan buenas las cosas en la tierra. Problemas por todos los lugares. Problemas económicos, políticos, sociales, el medio ambiente con problemas y también la parte económica en algunas familias con problemas también. Pero de parte de Dios hay una bendición grande para los creyentes en Cristo que viven en este tiempo final. Y es una vez más Dios se manifestará su poder en toda su plenitud en y a través de su iglesia. Y nos dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y así como hizo más Sansón muriendo que lo que había hecho en toda su vida, la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, en corto tiempo, cuando comience ese momento, esa etapa, hará más maravillas el Espíritu de Dios a través de ella que lo que ha hecho en otras ocasiones más grandes. Sansón habló la palabra y en la iglesia estará la palabra hablada para el tiempo final. Y la petición es, Señor, una vez más, con esa ocasión, nos dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Con cuerpos eternos, inmortales, glorificados y jóvenes para toda la eternidad. Recuerden que nos vamos a encontrar con un joven, Jesús. Va a ser una reunión de jóvenes, una fiesta de jóvenes en el cielo, la que Dios tiene preparada para llevar a cabo en este tiempo final. No sabemos el día, no sabemos el mes, no sabemos el año, pero sabemos que Él lo prometió. Y Él va a cumplir lo que Él prometió. Por lo tanto, estemos cada día más agarrados de Cristo, consagrando nuestras vidas a Él, sirviéndole de todo corazón, de buena voluntad, y siempre
asistiendo a las actividades para escuchar la palabra, para glorificar a Dios, cantar a Dios y siempre tratar de llegar a tiempo. Amén. Sí, Señor, amén. Recuerden que tienen un asiento seguro los que lleguen a tiempo mientras hay asiento. Señor, amén. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de lo que Dios tiene preparado para este tiempo final, que es paralelo a lo que sucedió en la vida de Sansón en aquella ocasión. La iglesia en este tiempo final, así como Sansón clamó una vez más, Señor, tiene la promesa la iglesia de que el poder de Dios va a ser manifestado en ella en toda su plenitud. La iglesia del Señor Jesucristo en la edad de piedra angular clama, Señor, una vez más, Señor, una vez más, como le fue concedido a Sansón, una vez más, como fue en el día de Pentecostés, para lo cual en aquel tiempo tuvieron que subir ¿a dónde? Al aposento alto que representa el aposento alto de la edad de la piedra angular. Y ahora la iglesia ha estado clamando por una vez más de la venida del Espíritu Santo, manifestando su poder como lo hizo el día de Pentecostés. O sea que ha estado clamando por un nuevo Pentecostés, el cual está prometido para este tiempo final. Está prometido en el año 50, que es el año de Pentecostés, de Levítico capítulo 25, verso 8 al 13, en donde el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo, será manifestado en toda su plenitud, en lo que el reverendo William Branham le llamó la tercera etapa, de lo cual fue el ángel que le dijo al reverendo William Branham sobre la tercera etapa. Es donde los peces grandes, los peces serían pescados, y los peces para convertirse en pescado tienen que pescarlo. Ya son pescados cuando los sacan del agua. Mientras están nadando son peces. Y eso es lo que sucederá en el cumplimiento de la visión de la carpa, en donde el ángel del pacto, el Espíritu Santo, Jesucristo, el Espíritu Santo, se moverá a un cuartito pequeño y ahí manifestará su poder bajo una gran carpa catedral, donde estará ese cuartito pequeño de madera, lo cual será en medio de los creyentes en Cristo, en medio del cristianismo, que es quien tiene el nuevo pacto, que es la iglesia del nuevo pacto, la iglesia del Nuevo Testamento, a la cual Él ha prometido regresar, venir, para darle la fe, para ser transformados
y raptados, llevados con Él en el rapto o arrebatamiento de la iglesia a la cena de la boda del Cordero, en donde le dará la fe para ser transformados y ser jóvenes para toda la eternidad con cuerpos glorificados igual al cuerpo glorificado de Jesucristo. Y los que murieron vienen con Él en su segunda venida y los resucitará en cuerpos eternos y glorificados para reunirse con nosotros en este tiempo final. O sea que ahí, en el cumplimiento de las promesas de Dios y para este tiempo, la iglesia será rejuvenecida como Sara fue rejuvenecida y como Abraham fue rejuvenecido, para obtener ellos el Hijo prometido, y para la iglesia del Señor Jesucristo tener el Hijo prometido tiene que ser rejuvenecida, primeramente en el campo espiritual y después en el campo físico, todos transformados, rejuvenecidos en cuerpos eternos y glorificados. Todo esto está dentro del programa de la petición de la iglesia que clama una vez más, Señor. En esa manifestación, así como Sansón volvió a tener las fuerzas, la iglesia tendrá el mismo poder que tuvo la iglesia del Señor Jesucristo el día de Pentecostés. Y allá recibieron una transformación espiritual, la cual han estado recibiendo los que reciben a Cristo como su Salvador. Y tenemos la promesa de una transformación física también para este tiempo final, en el cual nos ha tocado vivir, el cual tiene muchos problemas de guerras por diferentes naciones, problemas económicos, problemas de todo tipo que hay. Pero la iglesia del Señor Jesucristo está con su fe puesta en Cristo, de acuerdo a los que Él ha prometido para este tiempo final. Todos los creyentes en Cristo han estado esperando en diferentes edades, desde el día de Pentecostés hacia acá, han estado esperando la segunda venida de Cristo. En espíritu vino el día de Pentecostés, pero la segunda venida de Cristo todavía no ha sido cumplida la iglesia, pero será cumplida en este tiempo final. Y eso es lo que el séptimo sello contiene, es la segunda venida de Cristo. Misterio que le será revelado a la iglesia y le dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes recibieron a Cristo en el Espíritu Santo el día de Pentecostés? Los creyentes en Cristo, los cuales lo estaban esperando, conforme a lo que Cristo les dijo: no se vayan ustedes de Jerusalén hasta que no sean investidos del Espíritu Santo, del poder de lo alto. Y la iglesia en el tiempo final no se va del aposento alto de la edad de la piedra angular hasta que sea investida de poder de lo alto y sean transformados todos los que van a ir a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, así como fue de la primera edad subieron a la segunda edad, de la segunda subió el Espíritu Santo a la tercera, de la tercera subió a la cuarta, de la cuarta a la quinta, de la quinta a la sexta, de la sexta a la séptima,
y de la séptima sube a la edad de piedra angular. Porque ahí es donde tiene que estar en el día postrero para la gran victoria y el amor divino, en donde nos dará la fe para ser transformados y llevados con Él a la cena de las bodas del Cordero. Es ahí donde sube, en el día postrero, y es ahí donde se manifestará en toda su plenitud. Será mostrado en esos días del cumplimiento de la visión de la carpa todo lo que Él estará haciendo, lo cual y para lo cual nos abrirá las Escrituras y nos abrirá el entendimiento para comprender. La iglesia del Señor Jesucristo que sube al aposento alto de la edad de la piedra angular es la que recibirá ese poder para obtener la gran victoria en el amor divino contra Dagón y la idolatría a Dagón. Ahí es donde Cristo obtendrá la gran victoria en el amor divino para su iglesia. Por lo tanto, oramos siempre, Señor, una vez más, Señor, una vez más, la repetición de Sansón recobrando las fuerzas, viniendo de espíritu a Sansón, porque se había apartado de Sansón, así como se aparta de la iglesia en cada edad. Cuando la iglesia se aparta de él, entonces pasa a otra etapa, a otra edad, en algún momento. Así, también, como fue el día de Pentecostés, que subieron al aposento alto para ser investidos de poder de lo alto por medio del Espíritu Santo, hemos subido al lugar prometido para esperar y recibir el poder de lo alto, ser investidos de esa doble porción de poder de lo alto, recibir la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Tan sencillo como eso. Ya hemos visto dónde es que el poder de Dios en su iglesia va a ser manifestado en el día postrero, porque ella es representada en Sansón y ella es el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. Por tanto, Cristo en su iglesia es el Sansón. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Él es también, eso es capítulo 8, verso 12, y en Malaquías capítulo 4, verso 2 dice: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, salud. O sea, que el Sansón del día postrero será Cristo en su segunda venida, en su iglesia, viniendo a su iglesia. Porque Cristo y su iglesia son uno. Una
sola carne. Por eso es que a través de miembros de su iglesia es que Cristo se manifiesta de edad en edad. Todo lo que hace Cristo en el Espíritu Santo en su iglesia lo hace a través de los miembros de su iglesia. Por eso para el día postrero la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de oro de la iglesia tendrá todo preparado para que una vez más el Señor se manifieste en toda su plenitud y la gloria postrera a su iglesia, a su templo espiritual, sea mayor que la primera, sea mayor que lo que fue en el tiempo de los apóstoles. Por eso es importante conocer a estas promesas que pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo, por lo cual la iglesia del Señor Jesucristo le estará preparando el lugar a donde Cristo se manifestará en toda su plenitud en el día postrero, de acuerdo al plano divino que es mostrado en su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, por esa visión que le fue mostrada al reverendo William Branham, donde le mostró dónde y cómo iba a ser, en una gran carpa catedral y dentro un cuartito pequeño a donde Jesucristo en Espíritu Santo en la columna de fuego iría y se manifestaría en toda su plenitud en las diferentes ocasiones desde el momento en que Él vuele hacia ese lugar. O sea que puede transcurrir algunos días o meses o años desde que esté ya el lugar listo hasta que Él comience a manifestarse. Pero se estará predicando, se estará dando la oportunidad a que las personas reciban a Cristo como único y suficiente Salvador. Y después vendrá esa etapa de la manifestación de maravillas y milagros que fueron mostrados. O sea que cada cosa tiene su tiempo. Los milagros y maravillas vendrán como testimonio de que es el Espíritu de Dios el que está cumpliendo sus promesas en el cumplimiento de la visión de la carpa en el día postrero. La humanidad, el cristianismo entero ha deseado ver los días apostólicos nuevamente. Y los dan a ver porque está prometido que Dios se manifestará en toda su plenitud en su iglesia y volverán a verse los días de los apóstoles repitiéndose. Por eso los ministerios de los 12 libros de Moisés y Elías saldrán de medio del cristianismo con el poder de Dios manifestado en toda su plenitud. Y por consiguiente los judíos van a ver también una vez más el poder de Dios como fue visto en Sansón por los gentiles y como fue visto por los judíos a través de los apóstoles manifestado
y también a través de Cristo manifestado en los días de Jesús en medio del pueblo hebreo. Y ellos dirán, este es el que nosotros estamos esperando. Por lo tanto, hay promesa de que veremos el poder de Dios manifestado en toda su plenitud, como fue visto en la manifestación del poder de Dios en Elías Tisbita, en Eliseo, en Juan el Bautista y en el reverendo William Branham. Por quinta vez se verá visto el poder de Dios manifestado por el Espíritu Santo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo y luego en medio del pueblo hebreo. O sea que habrá un hombre como Elías en el día postrero, en medio del cristianismo, que luego pasará a los judíos. Y veremos también los días de Moisés, porque así como hubo un Moisés y luego hubo un segundo Moisés, Jesucristo, un profeta como Moisés, habrá también un profeta como Moisés, que es uno de los 12 olivos, que aparecerá en medio del cristianismo en la edad de piedra angular y luego pasará al pueblo hebreo. Un profeta como Moisés, en el cual estará el Espíritu de Dios manifestándose en toda su plenitud, porque los ministerios de Moisés y Elías son los ministerios de los 12 olivos de Zacarías capítulo 4 versos 11 al 14 y Apocalipsis capítulo 11 verso 1 al 14. Por lo tanto, todo esto será en la venida del Señor a su iglesia en el día postrero, para subir en la más arriba, subir a la edad de piedra angular, y eso es un rapto espiritual. Y luego vendrá un rapto físico para los que estarán en esa edad de piedra angular. Así como el rapto, resurrección, el rapto de los santos del Antiguo Testamento fue en los días de Jesús, que estaban él y sus discípulos en la edad de piedra angular. La edad de piedra angular siempre es el número 50, porque es la etapa del día 50 de Pentecostés y es también la etapa del año 50 de Pentecostés. Por lo tanto, estemos preparados, nuestras vidas consagradas a Cristo, clamando para que una vez más se manifieste Cristo, el Espíritu Santo, y manifieste todo su poder en medio de su iglesia y a través de su iglesia en este tiempo final. Una vez más, Señor, es mi oración a Cristo para que su poder sea manifestado nuevamente como lo hizo el día de Pentecostés. Y eso tiene que ver con la venida del Espíritu Santo para transformarnos y para resucitar a los muertos creyentes en Él. Los discípulos tuvieron que esperar 10 días. Nosotros no sabemos cuántos días, meses o años tendremos que esperar, pero de que vendrá, vendrá porque es una promesa divina
que el poder de Dios será manifestado en toda su plenitud. Y entonces tendremos la doble porción. La porción del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, y la porción física de la glorificación o transformación de nuestros cuerpos. Y entonces todo el poder de Dios estará manifestado en la iglesia del Señor Jesucristo en toda su plenitud. Algunos preguntarán si tendrán ese poder y se lo van a usar. Espere que lo tenga. Espere que sea transformado. Cuando sea transformado no habrá limitaciones en cuanto al que podrá ser hecho cuando sea necesario y sea conforme al plan de Dios. Los dos olivos, Moisés y Elías, de Apocalipsis 11 y Zacarías 4, tendrán todo ese poder. Por eso podrán cerrar los cielos para que no llueva, o podrán abrirlos para que llueva, como hizo el profeta Elías. Podrán hablar lo que quieran y ocurrirá. Todo eso tiene que ver con el título de propiedad. Recuerden que luego de Apocalipsis 10, que se recibe el título de propiedad, la iglesia lo recibe porque está representada la iglesia en Juan, el apóstol. Recibe el título de propiedad de Cristo, el ángel del pacto, que viene con él abierto en su mano ese librito de los 7 sellos, y lo entrega un hombre. Eso es entregándolo a su iglesia. En el día postrero, la persona que él tenga en su iglesia, el cual lo compartirá con los creyentes en Cristo, de esa edad de oro, de esa edad de piedra angular. O sea que el título de propiedad que perdió Adán y Eva, que perdió Adán, y que ha estado en la mano de Dios hasta el capítulo 5 de Apocalipsis, donde Cristo lo toma. Sé que por 6,000 años ha estado en la mano de Dios. Regresará a la raza humana, y por eso es que podrá venir luego el rapto, transformación y rapto, y podrá venir la cena de la boda del Cordero, y luego también podrá venir el reino del Mesías. Por eso es tan importante que una vez más el poder de Dios se ha manifestado en toda su plenitud. Que el poder de Dios sea manifestado por el Espíritu Santo en medio de su iglesia y a través de su iglesia. Una vez más, Señor, es mi petición ante Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿cuántos más quieren que una vez más se manifieste el poder, como fue en los días de Jesús y como fue en los días de los apóstoles y como había sido en los días de los profetas y como fue en el día de Sansón? Yo lo deseo. De eso depende el futuro de todos nosotros. De eso depende que seamos transformados, llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Será por poco tiempo, pero estará aquí manifestado el poder de Dios en toda su plenitud, dijo el reverendo William Branham. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de este tema, de este estudio bíblico. Una vez más, Señor,